en su palabra. Y en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a estar terminando nuestra carta a los Colosenses. Vamos a orar para que el Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones, nos dé entendimiento, abra nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de su ley y deleitarnos en la verdad de su palabra. Padre del cielo, nos alegramos, nos gozamos en ti, porque tú, Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Grande es tu fidelidad para con aquellos que te temen, para con aquellos que guardan tu pacto. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres fiel. Gracias te damos por habernos dejado tu palabra, gracias por habernos hablado hasta aquí a través de esta carta. Te damos muchas gracias por todo lo que pudimos aprender acerca de ti y de cómo vivir nuestra vida cristiana, Señor, a la luz de esas verdades. Oramos en esta tarde para que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones. Nos dé convicción de pecado si es necesario, reconforte nuestro corazón si es lo que necesitamos, consuele nuestro corazón, Señor, si también necesitamos esto. Sea hecha tu voluntad, Señor, que es buena, que es para nuestro bien espiritual, que es para nuestro progreso, Señor, espiritual. Tu voluntad es agradable y perfecta, no le falta nada, Señor. Sea hecha tu voluntad en nuestras vidas en esta tarde. Oramos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén, Señor. Amén. El título de este mensaje es Cumple tu ministerio. Y vamos a ir a la carta, allí vamos a tener abierta para leerla en el momento que les indique. Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 18. Colosenses 4, versículos del 7 al 18. Algunas de nosotras somos líderes y algunas somos aprendices, aunque todas estamos aprendiendo, aunque seamos líderes, pero todas somos parte del ministerio. Y creo que nosotras a veces perdemos eso de vista y llegamos a creer que estamos trabajando solas o que podemos trabajar solas, pero no es así. Y es que no podemos hacerlo de esta manera. ¿Puedes pensar en alguien que haya sido esa persona de apoyo en tu vida mientras has estado en una batalla espiritual? ¿En una crisis de fe quizás? Al finalizar la carta a los Colosenses, Pablo nombra varios de sus colaboradores en el ministerio durante su encarcelamiento en Roma. Él resalta aquí la labor de ellos, los pone como ejemplo y como incentivo para aquellos que iban a leer esta carta o iban a escuchar esta carta. Y para Pablo estas personas realmente eran indispensables y de gran valor para su ministerio. Sabía muy bien que no era una tarea que él pudiera realizarla solo. Y podemos ver que los siervos de Dios siempre han dependido de otros para sostenerlos en su trabajo. Pensaba en esto, porque me acuerdo en el presbiterio que nos realizaron a mi esposo y a mí, 10 pastores que vinieron de la convención nos decían que el siervo siempre está solo, rodeado de mucha gente, pero solo. Pero a lo largo de estos años realmente nos hemos sentido acompañados y sostenidos muchas veces por muchos de nuestros hermanos. Y eso es realmente una bendición. En Éxodo 17, del 8 al 13, se ilustra esta verdad. Vemos allí a Moisés, que estaba en la colina, y Aarón y Hur estaban con él. Y Moisés pudo guiar a Israel hasta conseguir una gran victoria. Estos dos hombres lo que hicieron era sostener los brazos de Moisés, porque cuando sus brazos bajaban, el pueblo prevalecía. Pero cuando Moisés levantaba sus brazos, el pueblo iba ganando a sus enemigos, iba teniendo la victoria. Entonces estos dos hombres sostuvieron sus brazos en alto para asegurar la victoria contra Amalek. Pensaba que necesitamos levantar las manos muchas veces de nuestros líderes espirituales,
delegar un poco de responsabilidad, proporcionar una palabra de aliento y, ¿por qué no, orar por ellos? Dios le dio la victoria, pero podemos ver a cada uno cumpliendo con la tarea asignada. Tanto los que estaban en la colina, como Moisés, Hur y Aarón, como los que estaban en el valle allí, Josué con todo el pueblo en la batalla, en medio de la batalla. Pablo también nunca sirvió solo en el ministerio, y en sus viajes misioneros él siempre estuvo acompañado. Y aún mientras estaba prisionero y escribiendo esta carta, tampoco allí él estaba solo. La palabra de Dios nos exhorta en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y esto también incluye a los siervos, a los que nos instruyen. Ningún cristiano debe pensar jamás que es totalmente independiente, que no necesita la ayuda de otros. Y nadie debe pensar que ha sido excluido de esta responsabilidad, de esta tarea de ayudar a otros. Es decir, que el cuerpo de Cristo, la iglesia, funciona solo cuando los miembros trabajan juntos por un bien común. ¿Conoces a alguien que necesita ayuda en este tiempo? ¿Hay algún hermano en Cristo que requiere corrección o requiere ánimo? Si hemos podido ver a alguien que está necesitando esto, que humilde y gentilmente podamos acercarnos para hacer esa ayuda, para sostener esos brazos, para ser de aliento y sobrellevar sus cargas. No podemos pelear solas las batallas de la vida. No la podemos hacer solas. Necesitamos que otros oren por nosotras y nos animen. Y otros necesitan que nosotras hagamos lo mismo. Es decir, que todas necesitamos saber que hay una persona que está en la montaña orando por nosotras mientras nosotras estamos en el valle, en medio de las batallas que a veces se convierten en desafíos extremadamente difíciles. Pero muchas veces no sabemos pedir ayuda y el Señor nos manda a esta dependencia, los unos de los otros, a humillarnos y pedir que intercedan por nosotras. Ahora, ¿quiénes fueron algunas de esas personas que estuvieron con Pablo durante su tiempo allí en el encarcelamiento en Roma? Vamos a leer el pasaje. Dice el versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos a estar pensando solamente en 2 puntos, como dándole una estructura a este mensaje. En los 7 primeros versículos encontramos
Comentario acerca de los compañeros de Pablo. Podemos conocer acerca de estos hombres que quizás no eran tan visibles, pero que tuvieron un lugar importante en el ministerio de Pablo. Y en segundo lugar, encontramos saludos finales a los hermanos de parte de Pablo y bendición. El primero que menciona allí es Tíquico. Este hombre se había unido a Pablo en Éfeso y aquí lo describe como un hombre con un corazón de siervo, un corazón dispuesto, porque aunque escuchó las advertencias sobre las pruebas que le esperaban en Jerusalén a Pablo, él decidió permanecer junto a él. Y Pablo cita 3 cualidades de Tíquico. Le dice, amado hermano, y esto nos hace saber que él formaba parte de la familia de los creyentes. También le dice, fiel ministro, aunque él nunca había alcanzado quizás un papel prominente, ejerció un importante servicio como vínculo entre Pablo y las iglesias. Y Pablo le confía la misión de llevar la carta inspirada por Dios a los colosenses y otras 2 cartas más. Si no confiaba Pablo, ¿no?, en él. Y este viaje que tenía que hacer Tíquico de Roma a Colosas realmente fue muy difícil. Un comentario bíblico dice que Tíquico debía atravesar gran parte de Italia a pie, navegar a través del mar Adriático, cruzar Grecia a pie, debía zarpar por el mar Egeo hasta la costa de Asia Menor, y después de todo esto le esperaba una jornada de más de 160 kilómetros a pie para llegar a Colosas. Era un hombre con un corazón de siervo, un corazón dispuesto. Pablo lo envía también, dice allí en la palabra, como leímos, para confortar los corazones de los hermanos en ese lugar, mediante las palabras de ánimo de Pablo. Y también para hacerles saber todo lo que a Pablo se refiere. Pablo también lo llama consiervo en el Señor. Esta palabra consiervo significa coesclavo. Lo que Pablo está diciendo, nosotros trabajamos juntos como esclavos de Cristo. Qué importante que nosotros también tengamos conciencia, como ellos la tenían, de que ellos eran esclavos de Cristo. Y que nosotras somos esclavas de Cristo también, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Esto significa que nosotras debemos estar dispuestas a hacer todo lo que nuestro amo nos pida. Estar dispuestas a dar nuestras vidas, a estar dispuestas a dar nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros recursos, hasta nuestros mejores años. Todo, si Él lo requiere, porque somos esclavas de Cristo. Dice 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque fuimos compradas por precio, debemos glorificar a Dios en todo. Qué maravilloso es contar con hermanos así. Hermanos con corazones de siervos, dispuestos, fieles, ministros. Y mientras preparaba esto, iba pensando en mi iglesia, iba pensando en este cuerpo al cual Dios me permite pertenecer, y podía ir dando gracias, porque el Señor ponía en mi mente los rostros de los hermanos que tienen estas cualidades, podemos decir. Y gracias al Señor por esto. Luego menciona a Onésimo. Onésimo fue esclavo de Filemón y él huyó de la casa de su amo hasta llegar a Roma, y allí conoce a Pablo, y Pablo lo guía a conocer a Cristo. Pero después Pablo lo envía de regreso a donde estaba su amo. Su amo era Filemón. Y le dice a Filemón que le perdone por haber huido y por haberlo defraudado, y que lo reciba
a su ex esclavo, podemos decir, que lo reciba como un hermano en la fe. Onésimo tenía la tarea de informar a la iglesia acerca de la situación de Pablo. Pero Pablo lo llama amado y fiel hermano. ¡Qué lindo! Era un hermano fiel y era un hermano amado. Y Onésimo es un claro ejemplo de que cuando una persona pone su fe en Jesucristo, su pasado queda atrás. Ahora ya no hay esclavos como veíamos, ¿no? Ni escitas, sino que somos libres en Cristo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que todo lo que tenga que ver con nuestra vida, para hacia atrás, nuestra antigua vida, cuando no teníamos a Cristo, eso el Señor ya lo ha borrado si nosotros hemos pedido perdón y nos hemos arrepentido. Ya no tiene más en cuenta ninguno de esos pecados. Onésimo es un testimonio del poder transformador del Evangelio de Cristo. De ser un fugitivo y un ladrón, porque también robó a su amo, se convirtió en un amado y fiel hermano. También menciona otro colaborador, Aristarco. Este era un creyente judío y Pablo lo llama compañero de prisiones. ¿Saben lo que hizo este hermano? ¿Saben lo que hizo Aristarco? Por voluntad propia renunció a su libertad para poder suplir las necesidades de Pablo en la prisión. ¿Quién hace eso? Si no es el poder de Dios obrando a través de su Espíritu. De voluntad propia estuvo allí con Pablo en prisión. ¿Cuánto estamos nosotras dispuestas a renunciar para hacer la obra de Dios? Para hacer su voluntad. ¿Qué nos estará pidiendo Dios que renunciemos para poder servirle con solicitud y con un corazón sincero? Luego menciona a Marcos. Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, pero desertó cuando la situación se puso difícil. Y esa deserción desencadenó un desacuerdo entre Pablo y entre Bernabé, ya que Pablo se negó a llevarlo en su segundo viaje misionero porque no podía confiar en una persona que lo había abandonado. Y Bernabé quería llevarlo, entonces allí se separa Pablo de Bernabé. Pero por la misericordia de Dios, la gracia de Dios, Pablo y Marcos se reconciliaron. Cuando Pablo escribe Colosenses, Marcos era realmente un hombre transformado y que había sido restaurado al servicio de Dios nuevamente. En Filemón 24, Pablo lo nombra como uno de sus colaboradores. Y en 2 de Timoteo 4:11, Pablo le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pablo pide entonces a los de Colosas que reciban a Marcos, que se sienta bienvenido, que no tengan en cuenta lo que había pasado. Y Marcos escribió el evangelio que lleva su nombre. Su vida, podemos decir, es un testimonio del poder de Dios para extraer lo bueno de los fracasos humanos. También nos enseña que Dios es el Dios de las oportunidades, que no nos desecha por nuestra debilidad o nuestra inmadurez o nuestra infidelidad, sino que nos llama a caminar en fe con Él a medida que somos transformadas por medio de su Espíritu Santo, fortalecidas por su Espíritu para ser usadas para su gloria. Otro ejemplo tenemos de Pedro en la Biblia. Pedro había negado a Jesús y realmente él se sentía muy triste por haber defraudado al Señor. Y allí vemos nuevamente la gran misericordia de Dios restaurando a Pedro nuevamente al servicio.
¿Cuál fue el resultado luego de haber sido restaurado? Pedro vivió luego una vida de entrega a su Señor y murió crucificado. ¿Le has fallado a Dios? ¿Has defraudado a Dios? Arrepiéntete, porque Dios te ama y está dispuesto a perdonarte y a restaurarte. Y a restaurarte nuevamente en tu servicio, en aquel ministerio que Él te ha encomendado. Un versículo muy conocido, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Luego menciona a Jesús llamado el justo, y nada se sabe acerca de Él aparte de lo que dice este versículo. Pero es posible que sea uno de los judíos de Roma que creyeron el mensaje de Pablo, y eso lo podemos ver allí en Hechos 28-24. Pero Pablo se refirió a Jesús el justo, a Marcos, a Aristarco, como, decía allí donde leímos en Colosenses, los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Es que gran parte de la oposición que Pablo experimentó en sus viajes misioneros provenía justamente de sus propios compatriotas. Vamos a ver esto allí en 2 de Corintios 11:26. 2 de Corintios 11:26. Hablando de los sufrimientos de Pablo como apóstol, dice, versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Realmente, Pablo, podemos decir, pasó muchas vicisitudes que quizás nunca nosotras lleguemos a pasar. Incluso los que creyeron el mensaje parecían poco comprometidos con él. Pero estos 3 hombres demostraron ser un consuelo para Pablo. Y luego Pablo también menciona a otro hombre, Epafras, que como vimos en el estudio de la carta, fue el fundador de la iglesia de Colosas. Y Epafras aquí es llamado doulos, que es siervo de Jesucristo. Dice Pablo, puesto que es uno de vosotros, os saluda junto con Pablo. Y Epafras era un vivo ejemplo del mandato de Pablo a los colosenses en el capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice? Ahí nomás cerquita. La primera oración, perseverad en la oración. Era un hombre de oración. Dice que él oraba fervientemente hasta agonizar. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Así que el anhelo de Epafras era ver a las personas que tenía a su cargo alcanzar la madurez. Y él realmente oraba de una manera ferviente. Debieron ser una fuente de aliento para Pablo y para todos sus colaboradores saber que había un hombre de oración. ¿Tenemos mujeres de oración en nuestra iglesia? ¿Hombres de oración? ¿Cuán importante es? ¿Cuán importante? Y Pablo dice de Epafras, de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes. Realmente era un hermano que quería que todas las personas que estaban a su cargo llegaran a alcanzar esa plenitud en Cristo y esa madurez, a ser como Jesús. Luego menciona a Lucas, que era un creyente gentil, era un hombre culto, que supo usar sus talentos para Dios. Se convirtió en el médico personal de Pablo y en su amigo cercano.
Él lo acompañó en sus viajes misioneros y hasta estuvo con él el resto de su vida. Qué maravillosa esta clase de amistad, donde el Señor está en medio de esa relación. Por eso es posible amar y ser un amigo así, tan cercano. Dios le concedió escribir a Lucas uno de los evangelios y convertirse en el amado compañero del apóstol Pablo. Luego menciona también Pablo allí, ¿quién me falta? A ver, luego de Lucas, a ver si están despiertas. Muy bien, Demas, ¿sí? En la Biblia hay ejemplos para imitar y para no imitar. Y aquí encontramos a un hombre que había hecho un importante compromiso con la obra de Dios. Estuvo con Pablo durante los 12 encarcelamientos, pero la presión del mundo se volvió insoportable para Demas y abandona a Pablo y al ministerio. Eso lo vemos en 2 Timoteo 4, 9 al 10. Y realmente pensaba, ¿por qué está aquí Demas? ¿Qué podemos aprender de esto? Y realmente Demas representa una advertencia para nosotras, de que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice 1 Juan 2:15. Y en que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Es una advertencia para nosotras que si bien quizás la salvación no se puede perder para aquel que verdaderamente la tiene, pero perdemos tantas cosas por distraernos en las cosas del mundo, el gozo de nuestra salvación principalmente. Y cuando hablamos del mundo a veces pensamos todo solamente lo que está afuera, pero también está hablando de los deseos de nuestro corazón, de nuestra carne, de nuestros ojos, el deseo de gratificación de nuestro cuerpo, el jactarse en las obras o en lo que yo soy o puedo hacer, en acumular tesoros aquí en la tierra y no en el cielo. Así que es una advertencia para nosotras. Pero aquel que realmente ha creído en Jesucristo manifiesta una perseverancia en los caminos del Señor. Persevera en la carrera. Como hija de Dios debemos luchar constantemente contra el pecado y no desanimarnos por nuestros frecuentes fracasos. A veces quizás podemos avergonzarnos porque fracasamos, pero el Señor no quiere que nos quedemos en ese lugar, sino que busquemos la restauración de parte de Él y que volvamos al servicio. Volvamos a hacer lo que el Señor nos ha pedido. Luego encontramos allí en los versículos 15 al 18 los saludos finales de Pablo a los hermanos y la bendición. Dice así: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Es decir, Pablo termina su epístola a los colosenses enviando un saludo a los hermanos que están en la Odisea. Pero allí aparece otro nombre. ¿Cuál es el nombre que aparece allí? ¿Cómo? Aparece Ninfas, pero ¿y después? Arquipo. Arquipo. ¿A quién le gusta ese nombre para su futuro hijo? Arquipo. Y a él le dice,
mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. No por hombres, en el Señor. Mira que cumplas, que lleves a cabo. A Arquipo se lo menciona en este pasaje y luego en Filemón 2. Solamente en estos dos lugares. Era un joven, probablemente hijo de Filemón. Tenía un ministerio, como vemos aquí, asignado por el Señor. Era pastor interino de la iglesia de Colosas, porque cuando Filemón visitó a Pablo, él quedó a cargo de la iglesia. Y Pablo le dice, cuida tu vida espiritual para que puedas cumplir tu ministerio. Cuida tu vida espiritual. Pablo animó a Arquipo a que se asegurara de realizar el ministerio que había recibido del Señor. Hay muchas maneras de dejar nuestro trabajo incompleto. Muchas veces podemos desviarnos moralmente con facilidad, agotarnos y parar, enojarnos y abandonar o despreocuparnos dejándoselo a otros. Debemos asegurarnos de que acabemos el trabajo que Dios nos asignó y no dejarlo inconcluso. Pensaba en ese compromiso que cada una de nosotras hicimos y que todos los miembros de esta iglesia hicieron allá por el mes de marzo, abril, y decíamos que pudieran mantener ese compromiso hasta finalizar el año al menos. Por la misericordia de Dios, muchos fueron fieles y otros quedaron en el camino. La tarea que el Señor nos pide que hagamos, Él espera que nosotros la acabemos. ¿Que van a haber situaciones difíciles? Sí. ¿Que van a haber desacuerdos? Sí. ¿Que van a haber problemas? Sí. Pero nosotros hemos hecho un compromiso con Dios. Y dijimos, Señor, entiendo que tú me pidas que haga esto. Y lo haré fielmente, hasta acabar esa tarea que tú me has dado. No voy a dejar nada inconcluso, Señor. Muchas veces pasa también que estamos comparándonos con los demás. Y queremos tener el ministerio que otros tienen, o los dones, o las oportunidades, o las vidas de otros. Y esto no debe ser así. De ninguna manera. Jesús nos invita a seguirlo y a poner nuestros ojos en Él. Y cualquier cosa que Él determine para nuestra vida está bien, porque sus planes siempre son buenos. Siempre son buenos. Lo que Él determine. Así sea, haber pasado toda mi vida cristiana llevando cartas a las iglesias. El ministerio de Tíquico. O estar al lado de Pablo atendiendo a sus necesidades mientras él estaba en prisión. La tarea que sea que Dios te ha asignado, el Señor pide que tengamos un corazón de siervas y que seamos fieles y que acabemos la tarea que Él nos ha dado. Con los ojos puestos en Él. ¿Dónde están tus ojos puestos? ¿Dónde están? Asegúrate de ponerlos en Cristo solamente. Y Pablo le dice también, acuérdense de mis cadenas y no dejen de orar por mí. Él no estaba diciendo para que él fuera librado de la prisión, sino que le estaba todavía pidiendo a la iglesia que orara por él, para que él pudiera tener más oportunidades para seguir predicando el Evangelio de Cristo. Y luego le dice, la gracia sea con vosotros. Y esta frase podríamos decir que resume el mensaje de Colosenses, que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, que es todo suficiente, y no mediante las obras humanas como los falsos maestros querían imponer. La gracia sea con vosotros.
Y para ir concluyendo, podemos ver cada testimonio que hemos escuchado aquí de estos hombres comunes como nosotros, pero haciendo una tarea de tal magnitud que era imposible que ellos la pudieran realizar sin el poder del Espíritu Santo. Y esto debe ser también una enseñanza y un principio para nosotras. No podemos hacer nada separadas de Dios. Nada. Y nada es la nada. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, vamos a flaquear. Vamos a abandonar, nos vamos a estar comparando, quejando, culpando, no sé. Pero debemos tener en cuenta que cada testimonio aquí nos habla del poder transformador del Evangelio. Cristo hizo posible que estos hombres fueran fieles y perseveraran en la carrera. También aquí hemos aprendido y hemos visto a la iglesia funcionando como un equipo en los que cada uno tiene su función. Cada uno cumple una tarea. El Señor ha dado al menos un don a cada uno para edificación del cuerpo. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu función en el cuerpo? Eso tienes que hacer. Muchas veces cuesta poder determinar cuál es ese don que yo he recibido de parte de Dios en el momento que creí en Jesucristo. Y entonces también debemos confiar en la sabiduría, en el consejo de hermanos fieles que pueden ver en nosotros que podemos ser útiles en algún lugar, o enseñando, o orando, o sirviendo, visitando, no sé. Muchas veces nos cuesta poder determinar cuál es nuestro don. Pero aún así también tenemos la libertad de poder decir, no es mi lugar. ¿Sí? Porque realmente si vamos a hacer una tarea, estemos convencidas de que ese es el lugar donde yo debo estar, para que no te pese, para que no sea una carga, para que no seas de tropiezo para nadie, para que no abandones la tarea. Algo más que hemos aprendido. Pablo quería que el ejemplo y el testimonio de estos hombres constituyan un incentivo para los hermanos de Colosas. Que estos ejemplos también constituyan un incentivo para nosotras, porque Dios espera que cada una cumplamos con nuestro ministerio. Y así llegamos al final de esta carta, la carta a los Colosenses, que cada una de estas verdades que hemos aprendido a lo largo de estos meses puedan seguir impactando nuestras vidas, obrando en nuestra vida, para la gloria del Señor. Que recordemos cada una de esas verdades, que las tengamos presentes, que no nos olvidemos. El Señor nos ha hablado durante esos meses, al menos a mí lo ha hecho. Incluso le comentaba a mi hermana con estos últimos versículos, decía, uy, ¿y ahora qué? Hay una lista de nombres, hay saludos, termina con un amén, ¿y ahora qué? ¿Qué, Señor, puedo enseñar acerca de esto? Y realmente la palabra de Dios es insondable y hay mucha riqueza en ella. Que podamos ser esa clase de hermanos que fueron estos hombres para Pablo. Para alguien más. Una sola persona no puede cubrir todas las necesidades. 2 personas tampoco. 3 tampoco. Todas y cada una de nosotras, sí. Así que el Señor nos dé esa compasión y ese amor por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por los nuevos creyentes, por los que van a creer. Que tengamos un corazón de siervas, un corazón dispuesto a servir al Señor. ¿Cómo querés ser recordada? Y es la última pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo querés ser recordada una vez que no estés aquí? Estos hombres ya no están, pero qué lindo, ¿no? Que puedan ser llamados, amados
amados y fieles hermanos, consiervos, esclavos de Cristo, hombres solícitos, hombres de oración. ¿Cómo queremos ser recordadas nosotras? Podemos comenzar desde ya, ¿sí? Para que las futuras generaciones, quizás nuestra generación, los hijos de nuestros hijos, puedan decir, mi abuela, mi madre, era una mujer realmente amada y fiel, llena de la gracia de Dios, solícita, o era una mujer que oraba, era una mujer que visitaba, que estaba con los que estaban sufriendo algún dolor físico, o eso hizo toda su vida. Hay dos hermanas que nosotras recordamos, quienes estamos hace tiempo, dos hermanas que su tarea yo creo que fue esa, visitar, ¿no? Tenían una renoleta, era un autito, una renoleta, y salían Juana y Ana, Juanita y Anita, hasta ser re mayores, ellas salían a visitar casa por casa, y a orar, y a saludar, y a animar, y esa fue su tarea. No sé si tuvieron otra tarea, Ana, pero yo me acuerdo de eso. Qué lindo esto, ¿no? Yo entiendo cuál es mi lugar y mi ministerio y prosigo a la meta, hasta cumplir, hasta llegar, hasta completar esa tarea que el Señor me ha dado. Entonces el Señor, cuando estemos en su presencia, ¿qué nos va a decir? Si hemos acabado esa tarea, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Oramos? Padre, te damos muchas gracias, porque tú nos has confiado, Señor, el poder transmitir tu palabra, este evangelio que sigue transformando la vida de las personas, que transformó un día nuestras vidas y que lo sigue haciendo. Tu gracia sigue derramándose, tu perdón sigue derramándose. Oramos, Señor, para que podamos ser mujeres fieles, que podamos estar comprometidas con nuestros hermanos, con nuestra iglesia, en la enseñanza, en la tarea que tú nos hayas pedido, Señor, hasta completar la obra. Que podamos ser mujeres que nos deleitemos en tus mandamientos, que consideremos tus caminos y nos regocijemos en tus estatutos. Y que no seamos mujeres que olvidemos tus palabras, Señor. Que estas verdades que hemos aprendido a través de esta carta inspirada por ti, inspirada por tu Espíritu Santo, vuelva una y otra vez a nuestra mente, podamos meditar en ella y podamos obrar conforme a ella, Señor. Te doy gracias por habernos permitido llegar hasta aquí, Señor, y haber podido concluir, Señor, con esta carta. Te damos la gloria y la honra solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.